tentación. Gálatas 6:1, mis amados hermanos, es una advertencia contundente para los cristianos. Aquel que crea estar firme, dice, mire que no caiga. Dice aquí claramente, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, si yo considero que soy espiritual, que no estoy practicando tal o cual cosa, y veo un hermano que sí lo hace y que la palabra de Dios claramente nos lo prohíbe, entonces ¿yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Con ternura y humildad. Esta es una versión, la palabra de Dios para todos, pero si usted la lee en la Reina Valera, le dice que nosotros le debemos de hacer volver. Ahorita se la leo en la Reina Valera, porque estamos acostumbrados más a esa versión. Sin embargo, esta es la palabra de Dios para todos, la versión que les estoy poniendo aquí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿a qué le suena sorprendido? ¿A que lo estábamos haciendo? A escondidas, ¿verdad? Si te cacharon, dice, mande, descubierto, así es. Por eso dice ser sorprendido es que te cacharon, te sorprendieron, te descubrieron, se dieron cuenta. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, es decir, con ternura y con humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que yo no estoy exento. Algunas personas piensan que porque ya somos cristianos no vamos a pecar. Y hay algo que nosotros debemos entender. Seguimos teniendo este cuerpo físico y esta naturaleza pecaminosa. Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se han descubierto a sí mismos pensando algo y dicen, ay, Dios mío, no, ¿por qué ando pensando en esto? ¿Por qué traigo esta canción en la cabeza y hasta la patita se me hace, ¿verdad? Se empieza a mover y el ritmo me está ganando. ¿Por qué? Porque aún tenemos un cuerpo mortal físico que nos está llevando con tendencia al mal. ¿Qué es lo que necesito? Sujetar y someter la carne a la voluntad de Cristo para andar en el Espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Sometiéndonos a Dios. Es la única forma en que podemos resistir al diablo. Ahora, por eso nos fue escrito. Dice que podemos llevar nuestros pensamientos, como dice, cautivos a la voluntad de Cristo. Yo puedo pensar mal, claro que sí, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomarlo cautivo, no darle hilo para que siga aquello, sino que tomarlo cautivo y llevarlo a los pies de Cristo. Yo puedo pensar, pero inmediatamente lo puedo detener, llevarlo cautivo a los pies de Cristo y entonces no pecar, porque cuando yo le doy chance al pecado en mi mente, lo empiezo a organizar. Llega a mi corazón y dice, pues no es tan malo. Y entonces empieza la maquinación que da a luz al pecado. Pero para cuando pecamos en forma física, cuando ya lo hicimos, cuando ya realizamos la acción, eso ya fue porque estuvo acá y llegó a nuestro corazón y nos convenció. Y a veces decimos, lo tomó y ya pecó porque se lo llevó. No, es que ya estaba aquí, ya estaba en el pensamiento y no lo detuvimos, no lo llevamos cautivo a los pies de Cristo y lo abrazamos y nos convencimos en el alma, en nuestras emociones, que no pasa nada. Y entonces llevamos a luz pecado. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, dice que que nos consideremos a nosotros mismos. Amén. ¿Cuál es el contraste en Gálatas? Fíjese bien, en el capítulo del 1 al 2 hay argumentos personales. Somos nosotros perdidos en Adán. Recordemos que Adán, por causa de Adán, llegó el pecado, ¿verdad? Dice, en Adán todos tenemos una muerte física. Puede haber otro evangelio falso, la gente puede hablar de su propia concupiscencia, de su propia manera, de sus propios pensamientos, pero la verdad es que solo somos salvos en Cristo. Y en Cristo todos tenemos vida eterna, ¿sí? El evangelio es genuino siempre y cuando el fundamento siga siendo Cristo. Y es la revelación de Dios. Hay argumentos doctrinales en los capítulos 3 y 4. Nos habla de la ley, pero también nos habla de la gracia. Habla de las obras de la carne, pero también nos habla de la fe.
Muchos de nosotros, mis amados hermanos, hemos venido de la iglesia tradicional, donde nos enseñan que necesitamos hacer obras para que nos vaya bien, ¿verdad? Para conseguir un favor de una deidad. Sin embargo, nosotros no hacemos obras para salvación, hacemos obras porque somos salvos. La palabra de Dios dice que usted y yo fuimos diseñados para toda buena obra, para hacer buenas obras. Todos tenemos que sí o sí hacerlos. ¿Por qué? Porque somos salvos por causa de la fe y a través de las obras que realizamos, nosotros hacemos manifiesto el amor de Dios al prójimo. Yo doy porque soy salvo. Yo no doy para ser salvo, porque nada de lo que usted pueda hacer puede convencer a Dios para salvarlo, por muy bueno que sea mi propia consideración, ¿sí? Gálatas nos enseña que somos siervos en esclavitud, pero Cristo vino para darnos libertad y además la victoria. La ley hay un pacto antiguo que es simbolizado por Agar. Acuérdese, y el que los hijos de la esclava simbolizan el pacto antiguo, más el nuevo pacto, los hijos de la libre, llamada Sara, Isaac, somos un nuevo pacto, ¿sí? En el capítulo del 5 al 6 de Gálatas nos habla de argumentos prácticos sobre qué es vivir en la carne, cuáles son las obras de la carne, lo que significa caer de la gracia, el mundo o uno mismo como objeto de gloria. Es decir, a veces nosotros, recuerda que la clase pasada le decía que muchas veces reducimos la gloria de Dios a algo corruptible y no podemos hacer eso, ¿sí? Y también nos habla sobre andar en el espíritu y el fruto del espíritu. Recuerde, dice más, el fruto del espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad. Dice el fruto, no dice los frutos. A veces nosotros decimos los frutos, puedo dar uno, pero el otro no. Dice, el fruto es uno y de ese uno sale todo lo que dice ahí. A veces decimos, ay, si fueran frutos, yo puedo elegir tener paz, pero no tener mansedumbre. Yo puedo elegir tener amor, pero no ser benigno. Pero no son frutos, es el fruto, uno solo, y de eso se derivan todas las cosas que ya conocemos. Es decir, es un solo fruto y ese fruto da todo junto o no da nada. No sé si me estoy explicando. Es todo como un fruto o nada. Y manifiestas son las obras de la carne. Y allí sí puede hacer unas u otras, pero siguen siendo de la carne. Sí se acuerda de las obras de la carne, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. Hechicería, borrachera, adulterio, bla, bla, bla. Y el que practica tales cosas, ¿qué dice? No entrará. El que practica esas cosas, dice, ajá, dice, porque el deseo, sí, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son un montón. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras, orgías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y cosas semejantes a esas. Todo lo que se le parezca. Imagínese qué cosa tan tremenda. Dice, enemistad, pleitos, celos, contiendas, disensiones. Y algunos dicen el chismecito está aquí, en las enemistades, en las disensiones, en las herejías. Fíjese, y todas las cosas semejantes a esas, por si alguna dice, bueno, pero esta no está en la Biblia, ¿es semejante a esta? Cuidado. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ah, no, sí, porque yo, bueno, no sé si a usted le ha pasado, pero yo trabajo mucho con adolescentes y los adolescentes dicen, pero eso no me lo dijo. Y si tú no lo dijiste con todas sus letras, para ellos no es ley, no es nada. Pero la palabra dice, y cosas semejantes, todo lo que se le parezca, ¿ok? Que sea obra de la carne. Y así no se salva nada. Algunos de nosotros, mis amados hermanos, buscamos la autojustificación. Y créame, eso no es otra cosa más que encubrir nuestro pecado.
Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios que el que encubre su pecado, sus huesos se secan, se enferman. El pecado puede causar muerte. A veces la depresión tiene el origen bien simple en un pecado oculto. Y a veces la gente dice, no, es que necesita medicación. A ver, primero vamos a la raíz. Nosotros nomás estamos viendo las ramas, vayamos a la raíz. Y a veces la raíz es un pecado oculto. Tristemente, que no se quiere sacar a la luz, que no se quiere confesar y pues ahí permanece, ¿no? Gálatas 6, versículos, Gálatas del 6, versículo del 6 al 8, dice así: el que está enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 7, no os engañéis, el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Así que leámoslo en la Nueva Traducción Viviente. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Si a usted le pasan cosas buenas, está viviendo en plenitud con Cristo, cuente las cosas que le están pasando, compártalas con sus hermanos en la fe, con sus maestros, con las personas con las que se relacionan, porque mis amados hermanos, eso edifica la iglesia. Eso es dar testimonio, eso es reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Porque es importante que la iglesia se nutra de lo que Dios está haciendo con otros. Ahora, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza, destrucción y muerte. Cosecharán, de esa naturaleza, destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Recuerdan cuando leímos Romanos? En Romanos nos decía que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros sí somos de Dios. Pero si no, no. ¿Por qué? Pues mis amados hermanos, bien fácil, porque cada uno de nosotros debemos de reconocer que no podemos en nuestras fuerzas hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, es Pablo, entre el año 51 y 52. Sí, no sé si se ha fijado que la mayoría de las cartas empezaron en el 49 y algunas fueron escritas entre el 58 y 60. Era bien productivo Pablo, ¿verdad? Aprovechaba, recibía información y le mandaba cartitas a las iglesias y luego creer o pensar. Y eso es importantísimo. Entonces yo lo invito y le insisto, pero si no quiere, no lo obligo. Tengo que ocuparme de que él anhele la leche espiritual. Tengo plena convicción y para eso yo estoy orando, para eso yo le estoy discipulando, para eso yo le estoy cuidando, para eso le estoy enseñando, para que vea y diga y desee la leche no adulterada y decir, oye, pues yo sí quiero eso, con plena convicción y entendimiento, porque a veces vienen y siguen y luego cuando algo ya no les gusta o definitivamente ya se cansaron, porque nunca recibieron a Jesús, porque nunca lo hicieron con una intención genuina, se nos van. Y luego andan por ahí diciendo cosas de lo que vieron y que no les gustó y no hablan bien de la iglesia. Pero no es que, no es que hayan dejado a Jesús, es que nunca lo siguieron. ¿Me explico? A veces creemos que porque vino y lo codeamos y ya pasó y no nos ocupamos de discipular. Lo importante es discipular. Usted lo invita, lo trae, lo lleva al frente y me ocupo que esa confesión de fe se vuelva real, que desee la leche y le ayuda a orar, le enseño a leer la Biblia, lo enseño a cantar, le enseño a levantar las manos, le enseño a postrarse, porque todo es importante y no lo puedo dejar así nomás. ¿Y cuánto dura
discipulado, me va a decir usted. Yo le pregunto, ¿cuánto tarda un bebé en aprender a caminar sus primeros pasos? Lo mismo es en el ámbito espiritual. Hasta que usted ya lo vea dar sus primeros pasos, que ya dice, yo voy al Congreso, yo sirvo, yo quiero aprenderme este versículo y mira, quiero servir, quiero aprender en este curso, quiero ir a invitar a alguien. Mira que me preocupa mi mamá, vamos a orar. Cuando usted ya le empieza a ver dar fruto, que ya se ocupa de que tenía este sueño y recibí esta palabra, y cuando estaba hablando de la Biblia tal cosa, y que cuando cantaba así sentí esto, que cuando oré el fruto, y dice usted, ya lo empieza a soltar, ya puede empezar a... Claro. Así es. Así es. Oye, ¿de qué se trata esto? Le digo, se trata de la palabra de Dios. Mira, se trata de a la mano. No nos atrevemos a veces a compartir. Pablo era un hombre productivo. No estaba quieta y luego a la otra, y luego se ocupaba de volverlas a visitar. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos ocuparnos. A veces decimos, ay, quisiera ser un misionero, pero no hemos evangelizado, es decir, todos los patricios y plebeyos enriquecidos, toda la gente autosuficiente, poderosa, y la plebe, ¿sí? Que era la gente común y corriente, ¿verdad? Que la gente clase trabajadora, lo que hoy diríamos en nuestra estimada sociedad, la clase media, la que trabaja para poder vivir y estar bien. Y los esclavos, aquellas personas para poder sobrevivir porque no tenían posesiones ni nada, otros que fueron adquiridos o que fueron capturados y vendidos, y otros que por causa de deudas tenían que entrar a pagarla con su servicio. Sí, la etimología original dice es alusiva a lo rural, al campo. El pagano dice, la palabra pagano proviene del vocablo latinus pagus, que significa una aldea con una población campesina. Dice como el actual pago en español e italiano significa pueblo o aldea. Dice, los antiguos romanos de creencias politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, llamaban a la gente rústica, que no vivía en sus ciudades, paganus. La gente paganus era la gente del pueblo, así como nosotros que vivimos en provincias, no vivimos en la capital. Los antiguos, dice, prácticamente era un sinónimo de campesino o habitante del campo o una persona rústica o lo que hoy diríamos alguien no urbanizado. Los patricios fueron la primera clase social distinguida de Roma. El nombre de patricios proviene del latín pater, que significa padre. Se hacían llamar de este modo porque eran descendientes de los fundadores de Roma. Los patricios eran descendientes de aquella gente que originalmente fundó Roma. Entonces los demás eran los allegados, ¿no? Pero las personas fundadoras, dice, eran, y su cultura era el padre, y en su cultura el padre siempre fue visto como un pilar fundamental de la familia. Eran patriarcales. La gente de la zona rural no se ceñía a las estructuras religiosas o teológicas definidas por la clase sacerdotal, dice, y el poder central. Entre ellos abundaba más el folclore local. Así que como cultos y creencias prerromanas, de ahí que la palabra siempre tuvo cierta connotación e implicancia religiosa. La gente de las zonas rurales, mis amados hermanos, como diríamos hoy, que se basaba en sus usos y costumbres,
lo que ellos creían de forma local, más folclórico. No era como que lo que dijera Roma, en eso voy a creer, no, ellos tenían su propia cultura local, ¿no? Los romanos, pese a la férrea dominación política y social que mantenían sobre la plebe y las naciones conquistadas, eran tolerantes con respecto a la libertad de culto. Así que todo el mundo creía lo que le gustaba. Dentro de las ciudades del imperio, en especial de la misma Roma, el único acto de culto obligatorio era el sacrificar a los dioses protectores del Estado sin importar la propia creencia. Lo único que sí o sí tenían que hacer era de vez en cuando ir a sacrificar a los dioses de los romanos para que los protegieran. Así que imagínense, esta práctica, además de detonar una piedad religiosa, de esas tradiciones era también un gran problema, porque había que adorar, o no necesariamente creer, pero sí sacrificar. Por eso Pablo les dice, cuídense de lo sacrificado. ¿Por qué? Porque aunque no creyeras, el ser partícipe ya nos involucra. ¿Cuál era el propósito de Roma? Bueno, esta es una fotografía de la Roma actual, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Roma, de los tesalonicenses? Animar a los creyentes que pasaban por una fuerte persecución. Primera de Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Había persecución. En Primera de Tesalonicenses 3:3 dice, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Recordemos, Jesús no nos dijo que no íbamos a tener tribulaciones. Nos advirtió en el libro de Mateo capítulo 10, si no me equivoco por ahí, capítulo 10, por uno de esos versículos, dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Jesús lo dijo. Entonces, mis amados, no hay que espantarnos. Sí hay que estar preparados. No le voy a decir que no nos va a doler, no le voy a decir que no nos vamos a sentir tristes si nos rechazan, si nos critican, si nos menosprecian, pero no es nada nuevo, nada que no hubiéramos sabido. Él ya nos los advirtió, ¿ok? Porque también dice, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y como ya sabemos, ¿verdad que sí? Ahora, responder a la crítica en contra de su motivación al servir en Tesalónica. Bueno, en el capítulo 2 del versículo del 1 al 12, vamos a enfocarnos en el versículo 8 y 9 que está aquí. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, está Pablo escribiéndole, fíjese bien, diciéndole que los ama mucho, que hubiéramos querido entregarlo no solo por el evangelio de Dios, sino también por sus propias vidas, porque habéis llegado, dice, a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Dice el versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Pablo se ocupaba, mis amados hermanos, de que los lugares en los que había ido a visitar y había fundado, establecido una iglesia, se ocupaba de que cada uno se mantuviera firmes en la doctrina, en la fe, ¿sí? Él les explica los modelos cristianos para la moralidad sexual. Recordemos que al igual que los corintios, igual que los gálatas, eran una ciudad pues muy depravada, muy promiscua, tenían valores muy deteriorados, ¿no? Y el versículo versículo 2 al 5 del capítulo 4 nos dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué es concupiscencia? Bueno, es deseo de bienes materiales o terrenos, en especial un deseo sexual exacerbado o desordenado. Fíjese bien cómo esta de concupiscencia habla de dos cosas importantes, un deseo de bienes materiales o terrenos
y en especial de un deseo exacerbado y desordenado del área sexual. ¿Cómo nos habla a la iglesia de que debemos conservarnos en pureza? Sí o sí. ¿Por qué? Jesús le dijo que cualquiera que con sus ojos mirare y deseare en su corazón ya pecó. No estamos hablando de un acto físico. Aquí la iglesia estaba muy contaminada y había actos físicos. Quiere decir que ya habían superado el mirar y el desear, ¿no? Se fueron a todo. Sin embargo, Jesús a nosotros, sus hijos, a sus ovejitas, a sus seguidores, nos instruye. El que mira y desea en su corazón ya pecó. Entonces, aquí hay que cortar de raíz. Y yo recuerdo que alguna vez cuando a nosotros, los jóvenes, hace muchos años antes de que yo me casara, cada mes de agosto hacíamos algo llamado Semana de la Juventud, donde toda la semana eran actividades para jóvenes, prédicas, diferentes actividades. Y en una de esas, nuestro pastor de jóvenes nos dijo, si de plano sabes que no puedes y que ese es un área que todavía Dios está trabajando contigo y te está costando mucho trabajo, literal, hazle como los caballitos, ponte las manos aquí y mantén tu vista al frente. Dice, porque si no puedes evitarlo, tú ponte así y recuerda, ok, no tengo que mirar, o sea, literal, hacer de un acto físico algo que me enseñe, que me entrene hasta el grado en que ya no te sea necesario ponerte las manos aquí, ¿verdad? O sea, obviamente era una forma de decir, si no puedes frenarlo de forma discreta, pues hazlo de la forma en que te sea posible, pero sí o sí tienes que controlar. ¿Por qué? Porque la carne puede ser controlada, mis amados hermanos, pero ¿cuándo se controla la carne? Cuando empecemos a andar en el espíritu, cuando reconozcamos las áreas que son difíciles para nosotros. Supongamos que nuestro debilidad fuera el chisme, pues en cuanto alguien empiece a decir, ¿qué cree, hermana? Yo mejor, Safis, si no me edifica, si no me bendice, huye. Para... Vámonos. Hermana, ¿tú cómo ves? ¿Qué crees que pasó? Ay, no sé, ¿me permite? Tengo que ir, no sé, al baño, lo que sea. Huye. No nos quedemos a participar de esas pequeñas cosas que sabemos que son problema para nosotros. Si yo estoy viendo una película y de repente aparecen escenas explícitas, pues si ya te sé que tengo una debilidad, le adelanto, no me estoy perdiendo de ninguna temática importante. A veces hay escenas innecesarias en las películas, pues brínqueselo, ¿no? Y ya no entremos en participar. Porque aparte el pecado, ahorita le voy a decir cómo se llama ese pecado. Hay un versículo que dice que se complace viendo a otros hacer lo malo. Y aquella persona que se complace y que dice, está pecando por ver a otros pecar, porque disfruta ver a otros pecando, porque como yo no lo puedo hacer, no me atrevo a hacerlo, no quiero hacerlo, porque según yo soy santo, pero veo a otros haciendo pecado, ya soy partícipe. Y ahorita le busco el versículo, porque si alguien me va a decir, ¿y dónde dice eso? ¿Quién dijo? Pues ahí está en la Biblia. Es un acto de inmoralidad, sí. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Dice, hacer... Sí, es que a veces, sí, pueden ser muchas cosas, sí, pueden muchas cosas, por ejemplo, exceso de violencia. Toda la violencia es aprendida. Esa es una de las cosas que pocas personas saben. La violencia se aprende, pero así como se aprende, también se desaprende, porque la violencia no es natural, no es parte del diseño de Dios. Entonces, así como aprendemos a pecar con violencia, pues el Señor nos lo puede quitar.
Así como tenemos áreas de gente que no puede con la maldicencia, ¿no? Que hablar malas palabras, también se aprenden. Entonces se desaprenden. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te va a quitar también eso. Ahora bien, dice, responder a preguntas, Tesalonicenses responde preguntas sobre cómo participar de la futura venida del Señor y consolar respecto a la partida de algunos seres queridos en la fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido un ser querido y estamos tristes? Y decimos, ya está con el Señor, pero la palabra nos dice que están durmiendo, esperando la resurrección. Y luego a veces como cristianos decimos, es que nos está mirando desde el cielo. Los muertos están muertos y ya no piensan ni se preocupan ni nada. Está en el libro de Eclesiastés. No tienen ya preocupación. Y oiga, sino qué chiste morirse y seguirse preocupando de lo mismo. Pues no, ¿verdad? Dice que ya no pueden hacer nada. Ni vuelven ni regresan por el atole que les pongan en noviembre. No vienen. Nadie viene a tomarse el atole, ni a comerse el pan, ni nada. El problema. Y el rico, ¿verdad? Ajá. La vieja tradición. Sí, la tradición, la iglesia tradicional nos enseñaba, pues sí. A final de cuentas, mis amados hermanos, recordemos que la iglesia tradicional, para poder ejercer influencia durante la evangelización, porque la iglesia tradicional le llama evangelización al hecho de imponer su imagen y demás a los creyentes o a los nativos de los lugares que iban conquistando, tuvo que llegar a un punto de mediación para no matarlos a todos y que les pudieran seguir sirviendo, porque les llegaban y los colonizaban y pues se los apropiaban como esclavos. Entonces, si los mataban porque no querían aceptar, pues entonces a quienes iban a esclavizar, ¿verdad? Entonces decidieron mezclar las creencias locales con la iglesia tradicional, y así nacieron las celebraciones de todos los santos, del día del no sé qué y del no sé cuánto, para poder mezclar y entonces hacer un sincretismo religioso, creencias paganas con religiosas y mezclarse para disfrazar el asunto y que funcionara, ¿no? Ahora, en Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿A quiénes va a traer? A los que durmieron. Fíjese bien, dice, tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen. Los que nosotros decimos ya murió, ya falleció, ya partió, ya se fue, no está con nosotros, están durmiendo. Porque dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, bueno, él también resucitará a aquellos que durmieron. Y luego en el versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando alguien fallece, mis amados hermanos, nosotros le decimos, te acompaño en tu sentimiento. Pues a lo mejor sí sabemos lo que se siente perder a alguien, pero ¿sabe qué es lo que debemos en realidad decir? Está durmiendo y está esperando la resurrección. Y cuando una persona ve a un ser amado tendido ahí, ¿verdad? En la cajita, y que lo van a sepultar, y siente un dolor inmenso porque ya no va a volver a ver a esa persona. Pero ¿qué nos consuela? Saber que va a vivir, que va a dormir, que ya no se va a preocupar, que ya no se va a encargar de estar vigilando a nadie, ni solucionándole la vida, ni padeciendo, ni llorando, ni nada. Está durmiendo, descansando, esperando la resurrección, y que cuando se levante de ahí su cuerpo va a ser glorificado. Mande. En lo que hablamos sobre el rico y Lázaro, ellos están durmiendo también con nosotros. No, ahorita no voy a dar una vez o qué va a pasar. Si nosotros. Porque me acuerdo que el rico hace la boda y dice que vayan y le avisen a sus familiares. Recuerden que Jesús estaba hablando en parábolas.
y les habla sobre un hombre rico y un hombre pobre. Y les hace referencia que aunque fueras y te dieras cuenta, porque a veces nosotros, y mucha gente no cree que existe el cielo y que existe el infierno. Y a veces dice uno, pero no existe. Ok, ya llegaron allá. Hay un lugar de tortura y hay un lugar de descanso. Y el que esté torturando se va a querer que vengan a darle un poquito de agua para descansar, pero eso no es posible, porque una vez que ya hayan muerto, cada uno tendrá un lugar y no puede ir de uno al otro ni del otro, no se pueden regresar. No existe el hecho de que usted y yo o cualquier persona haga penitencias y demás para sacarlo y llevarlo, que esté padeciendo y que alguna vez va a salir de ahí para ir. No, porque, o sea, sí, pero al momento de morir, uno bueno y uno malo. Cada uno va a designar a su lugar. ¿Ya? ¿Ya inmediatamente? Sí, durmiendo para vida, dice para resurrección, para vida eterna o para muerte eterna. Ya. Como un almacén. Como si fuera un almacén, van a dormir. Para que entendieran. Ajá. Sí, vamos, se dice que están durmiendo, porque dice los muertos en Eclesiastés, los muertos nada piensan, nada sienten, déjese lo busco. Está en el libro de Eclesiastés. En Eclesiastés. Proverbios, porque dice Eclesiastés 9, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni entienden, más paga. Dice, ni los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que ninguno de nosotros, una vez que durmamos, se acabó. Ajá. Por eso es que nosotros en vida, mientras estamos vivos, necesitamos confesar a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y mantenernos en santidad para dormir y resucitar para vida o resucitar para muerte. Recordemos que el arrebatamiento solo van a levantarse los muertos en Cristo primero. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces dice, serán arrebatadas la iglesia. Aquí estamos hablando del arrebatamiento de los santos, de la iglesia, ya sea que estén dormidos, muertos, y de los que estén vivos, van a ir en el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser el juicio? Bueno, después del milenio, pero entonces sí, ya los muertos para muerte eterna, es decir, para condenación, y los vivos también que estén en ese momento para condenación. Dice, amonestar a algunos tesalonicenses que en la expectativa de la pronta venida del Señor habían dejado de trabajar. Mucha gente piensa, tristemente, muchos cristianos hasta hoy en día, como en aquel entonces, en el año que dijimos, en el año que fue escrita, en el año 51, ¿verdad? Ya me regresé. Del 51 después de Cristo. Y ahorita estamos en el 2014. ¿Y qué cree? Mucha gente hoy en el 2014 piensa que como Cristo viene, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me compro una casa? ¿Para qué ahorro? ¿No? ¿Para qué? Bueno, porque estamos en el mundo y necesitas habitar, necesitas comer, necesitas proveer para tu familia. Y si eres creyente y tienes esposa y tienes hijos, tienes que proveer para tus hijos y tu esposa, porque si no, estás negando la fe. Si no trabajas, si no haces nada y tú vas a la iglesia y pues hay lo que me inviten, lo que caiga, pues fíjense hermanos, estoy esperando que Dios me provea el detergente porque no he lavado, pues ¿cómo así? Si es menor de edad, tiene que estar estudiando. Si no estudia, entonces trabaja, pero como a ningún menor de edad le van a dar trabajo porque está prohibida el trabajo o la explotación infantil, entonces estudie.
Y si ya después de los 18 no quiere estudiar porque no le agrada la escuela, pues trabaje y provea para sí mismo y para su familia. Si usted es soltero y vive con sus padres, usted debe proveer para la casa donde habita. Si usted es casado y tiene familia, tiene que proveer para su familia. Si usted es una mujer sola, viuda, dejada, abandonada, triste, acérquese a Jesús, Él le va a proveer, trabaje y provea para su familia. Porque a veces decimos, es que bueno, es que hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. Entonces sí hay que trabajar. Cristo va a venir, no nos vamos a llevar nada, pero del trabajo, del producto de su trabajo, usted puede proveer para su familia y para los hermanos de la fe. Aquellos que tengamos un poquito, podemos bendecir a otros. Ajá. Llevar la palabra y también compartir lo que hay. Qué sé yo, no tiene que hacerlo a diario, pero dice, ok, cuando hace invierno, me hago una olla de atole y unos tamales y voy y comparto el evangelio al hospital y les regalo comida física y comida espiritual. Y cuando hay necesidad, mis amados hermanos, entra más fácil el amor de Dios, porque dice que si tienes en la mano para dar, dale a tu hermano y no le digas ve que vete y vuelve luego, ¿no? Si tienes, dale. No es lo mismo darle a cualquiera que dar con intención, porque nosotros necesitamos saber en dónde vamos a sembrar. La buena tierra, mis amados hermanos, es aquella que tiene necesidad de Dios y necesidades físicas. Por ejemplo, hace frío y hay mucha gente fuera de un hospital, llevamos suéteres, chamarras, una cobijita, una torta y un café. Le habla de Cristo, le deja su cobija y cada que se acuerde de la cobija, ay, una persona me la regaló cuando estaba en el hospital y me dijo que Dios me amaba. Y esa cobija, quiera o no, le va a traer a memoria la palabra sembrada. Cuando tenga, ay, ya comiste, fíjate que afuera me invitaron una torta, una gente de una iglesia y me dio un folleto, me habló de Dios. Oraron por mí. Se queda con la barriguita llena y con la palabra sembrada. A veces no entendemos las estrategias, mis amados hermanos, pero si usted regala un vaso de agua a uno de los pequeñitos de Dios, Dios no se queda con nada. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, enseñar en cuanto al uso sano de los dones espirituales. Mis amados, Pablo nos advierte en el capítulo 5, versículo 19, no apaguéis al espíritu. ¿A poco Dios lo apaga? No, somos nosotros. Si nosotros andamos en el espíritu, no debemos satisfacer los deseos de nuestra carne. Y si satisfacemos los deseos de la carne, entonces el espíritu se apaga. No menospreciemos las profecías, debemos examinarlo todo y retener lo bueno. No todo lo que nos enseñan, ay, ya nos pasamos, no todo lo que nos dicen, no todo lo que nos enseña cualquier persona es de parte de Dios. Debemos aprender a escuchar cuando habla Dios y cuando habla alguien más. Debemos de tener mucho cuidado, examinemos todo, mis amados hermanos, todo lo que le digamos, todo lo que se le diga, si será, no será, tengo duda, pregunte, ¿ok? Investigue, infórmese y demás. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso día, por esta bendición, por todo lo que hoy hemos aprendido, Señor. Gracias porque hemos recibido de tu mano preciosa gracia, misericordia y favor. Señor, en esta tarde hermosa queremos recordarle a nuestra alma que no olvide ninguno de tus beneficios y que podamos glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté con ellos, en ellos y que se revele a sus vidas, Señor. Al entrar, al levantarse, al andar por las calles, a su casa, al acostarse. Precioso Rey, habla en nuestra vida, manifiéstate, Señor, a nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.